imaginemos que trabajamos en una planta de producción en donde se trata de evaluar si la temperatura a la que se mantiene la planta afecta la tasa de producción. Entonces, con esto en mente se realiza la siguiente tabla que estamos viendo. Aquí observamos el número X de unidades producidas en una hora cuando el proceso de producción en la planta operaba a 3 niveles de temperatura diferentes. Entonces, tenemos en 2 de las temperaturas 4 réplicas y en una de las temperaturas 5 réplicas. ¿Esto importa? No tanto. Vamos viendo qué queremos contestar. Básicamente aquí la pregunta es que si estos datos sugieren que la temperatura tiene un efecto significativo sobre el nivel de producción, es lo que vamos a averiguar. Y lo vamos a hacer con los mismos 5 pasos de siempre y con un alfa de 0.05. Bien, entonces empecemos. Paso número 1, la preparación. Aquí estamos evaluando la tasa de producción media a 20 grados, a 22 grados y a 24 grados. Con esto en mente nosotros podemos enunciar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nula va a ser que la media o la tasa de producción media de 20 grados, de 22 grados y de 24 grados va a ser igual en todos. Y la hipótesis alternativa nos va a decir que no todas las medias del nivel de temperatura son iguales. En otras palabras, la temperatura tiene un efecto significativo sobre la tasa de producción. ¿Ok? Muy bien. Paso número 2. Verificación de los supuestos. Aquí vamos a decir que se recolectaron al azar, que son independientes, que los factores que obtuvimos de muestras y bla, bla, bla tienen una distribución normal. Los mismos supuestos de siempre. Vamos a trabajar con una distribución F y vamos a ver si se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula o no. Y esto lo vamos a hacer con el estadístico de prueba F. Como ya les dije, establecimos un nivel de confianza de alfa igual a 0.05. Ahora, paso número 3, ¿qué datos tenemos? Pues toda la tabla que tenemos aquí, tenemos muestra 1, muestra 2, muestra 3 con sus respectivas temperaturas. Y aquí estamos viendo la tasa de producción que manejamos por hora en cada una de estas temperaturas. Con esto en mente, yo puedo calcular el valor estadístico de prueba, que en este caso es este que estamos viendo, ¿ok? Nosotros no tenemos esta X media, entonces vamos a cambiar un poco nuestra fórmula y vamos a utilizar esta que se llama SS total. SS es por suma de cuadrados en inglés, pero nosotros lo vamos a estar manejando como SS para que sepan qué significa. Y esto vamos a sacarlo con Excel. Entonces vámonos a nuestro cuaderno de trabajo. Aquí yo tengo mi hoja, tengo las muestras que ya hemos visto, tengo los datos de acá abajo y todo muy bien, muy bien. Aquí si vemos pues es la suma de todo esto y el promedio de todo esto es lo mismo que teníamos en la tabla anterior, nada más aquí está en Excel. Ahora, para empezar a resolver nuestra fórmula, vamos elevando al cuadrado cada una de estas X. Aquí como tal, yo ya les dejé las fórmulas que van a estar necesitando y por ejemplo aquí hice la sumatoria de todos estos valores de X y acá hice la sumatoria de estos mismos valores de X pero elevados al cuadrado. Y con esto ya podemos hacer nuestra formulita que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí es la sumatoria de las X al cuadrado, que es esto que tenemos aquí, menos la sumatoria de X elevada al cuadrado, ojo ahí, dividido entre el número de datos que tenemos. En este caso tenemos 13 y por lo tanto hacemos la operación y nos da un S total de 102.92. Ojo, este debe de separarse en dos partes. La suma de cuadrados debido a los niveles de temperatura, que también se va a conocer como SS factor. Esto de factor lo puedes sustituir por cualquier variable que tú estés viendo. En este caso estamos viendo la temperatura. Y también se tiene que dividir en la suma de cuadrados debido al error experimental de réplica. Ese lo vamos a conocer como SS error. Esta división usualmente se conoce como algo que se llama particionar. Entonces tenemos que la SS de temperatura más la SS de error nos da la suma de cuadrados total, el 102.9 que acabamos de calcular. Tenemos que sacar cada uno de estos factores. Yo sé que estos dos son la suma y me va a dar 102.92, pero en este caso tengo que ver cuánto es que vale la suma de cuadrados de la temperatura y la suma de cuadrados del error. Y para eso voy a utilizar, primero que nada, esta formulita acerca del factor. En este caso es la temperatura. Aquí nos pide que hagamos estas operaciones que ya tenemos aquí. Ya les puse la formulita, chequenla cómo se realizó, pero básicamente estamos agarrando este valor que tenemos aquí y estoy contando cuántas celdas tenemos en esto y en este caso son 4. Luego voy a agarrar este de aquí y lo elevo al cuadrado y lo voy a dividir entre el número de filas que tenemos aquí. Luego acá voy a agarrar esto que tengo aquí, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre 4 porque son las 4 celdas, las 4 filas o los 4 números que yo tengo aquí.
Y todo eso le voy a restar la sumatoria de x elevada al cuadrado entre n. Y así es, eso es lo que nos está diciendo esta fórmula. Y esta suma de cuadrados de la temperatura nos da 2.97. Lista esa parte. Vamos a la sumatoria de cuadrados del error. Ahora tenemos que hacer algo similar, pero vamos a utilizar la sumatoria de x al cuadrado. Ojo aquí, utilizamos la sumatoria de x al cuadrado y aquí estamos haciendo la sumatoria de las x al cuadrado. Yo sé que parece que son lo mismo, pero no, tienen que prestar atención en esto. Y aquí pues seguimos la misma fórmula, el mismo procedimiento, y ya con esto podemos obtener una suma de cuadrados del error de 99.95. Ya tenemos estas dos partes de 2.97 y 99.95 y como bien sabemos, estas dos nos va a dar mi sumatoria de cuadrados total, que es 102.92. Bien, con estos datos yo ya puedo crear una tablita en donde aquí vamos a separarlo por lo mismo que yo ya les había explicado. El factor, que en este caso es la temperatura, el error y total. Aquí esto es la suma de cuadrados. Esto que vemos aquí son los grados de libertad y esta ms de aquí es la media cuadrática. Esto no lo vamos a sacar hasta el final, pero vamos viendo que aquí ya tenemos estos dos datos y podemos sacar el tercero, que es el que ya habíamos sacado desde un inicio. Vamos con los grados de libertad. ¿Se sacan diferente? Sí. ¿Para cada uno? Sí. Para la temperatura vamos a utilizar las columnas que tenemos, que en este caso son 3, y le vamos a restar 1. Eso nos va a dar 2 grados de libertad. Para los grados de libertad totales vamos a agarrar el número de muestras que nosotros tenemos, en este caso son 13, y le vamos a restar 1, entonces me queda 12. Y por último, los grados de libertad del error es la resta entre n menos la columna. Entonces en este caso es 13 menos 3 y me da 10. Y aquí pongo mis datos de grados de libertad de cada uno. Yo aquí los grados de libertad del error pues los saqué con esto que ya tenía. Por si ven esta fórmula no se me vayan a sacar de onda. Ya tenemos entonces grados de libertad, la sumatoria de los cuadrados y ahora nos toca sacar la media cuadrática que se hace con estas dos formulitas que tenemos aquí. Insisto, todos estos pasos están en su manual, por si se me sienten un poco perdidos, los pueden revisar ahí. Entonces, la media cuadrática me dice que es la división entre la sumatoria de los cuadrados del factor entre los grados de libertad del factor y el error es lo mismo, pero con su respectiva suma de cuadrados y sus respectivos grados de libertad. Entonces yo aquí utilizo estos mismos datos que yo tengo aquí para hacer las operaciones y me da una media cuadrática de 42.25 y una media cuadrática del error de 0.95. Con esto yo ya puedo sacar mi estadístico F. Este es literalmente la división entre la media cuadrática del factor, es decir, de la temperatura, entre la media cuadrática del error. Entonces yo hago mi operación y me da un F de 44.47. Y con esto ya podemos hacer el siguiente paso. Bien, entonces vamos al paso número 4, que es la distribución de probabilidad. En este caso vamos a utilizar la cola derecha, entonces nuestra expresión del valor P va a quedar de la siguiente manera. F es mayor a 44.47 con grados de libertad 2 y con grados de libertad 10. Vamos a utilizar estos dos que teníamos y vamos a utilizar esta tabla que estamos viendo por aquí para intentar descifrar, acotar más que nada el valor P. No vamos a obtener un número en específico como lo hacíamos antes, vamos a acotarlo y con esto vamos a hacer conclusiones. Entonces ya están viendo ustedes la tabla, están viendo los grados de libertad que seleccionamos en cada uno y aquí podemos decir que esta tablita que nosotros tenemos son las entradas, son los valores críticos para el área bajo la curva de alfa igual a 0.01. Entonces, en este caso podemos concluir que el valor P es menor a 0.01. Y como el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces ya podemos enunciar los resultados. En este caso vamos a rechazar la hipótesis nula. Y como conclusión vamos a decir que al menos una de las temperaturas tiene un efecto significativo sobre la tasa de producción. Literal aquí, la diferencia es que se encontraron en las tasas medias de producción en los niveles de temperatura que son puestos a prueba, nos están diciendo que son diferentes. La media en 20 grados es diferente a la media en 24 grados y posiblemente es diferente a la media en la otra temperatura que estamos evaluando, ¿ok? Entonces con esto terminamos estos 5 pasos. Yo sé que en este caso sí les doy la razón, son muchas cosas y no se preocupen que esto está en su manual, que también se los puse en su cuaderno de trabajo en Excel para que lo vayan repasando. Les sugiero que lo vuelvan a hacer para que lo entiendan más y ya podemos pasar al siguiente video en donde vamos a ver un poquito la lógica detrás de la ANOVA. Yo sé que ahorita los aventé a los tiburones como si supieran nadar, pero en realidad en el siguiente video les voy a explicar punto por punto qué es más o menos de lo que se trata esto. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video.